Señor y sirviéndole. Y cada vez que vengo aquí, pues siento como que estoy en casa, la verdad, ¿no? Hoy somos poquitos, ¿no? Estaba pensando, esta reunión me recuerda un poco a las reuniones que hacíamos en la prisión, que más o menos éramos las personas que nos encontramos aquí ahora, 7, 8, pero como decíamos al principio, lo importante es que el Señor esté. Y su promesa es que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos y sabemos que el Señor en esta mañana está con nosotros y sabemos que deseamos de que Él pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Entonces, lo que he preparado para compartiros está en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 1 al 14. Yo en la prisión había llegado a hacer reuniones que solo venía uno y hacía la reunión igualmente. ¿No? Hay que ser fiel en lo mucho y en lo poco, ¿verdad? Sí, ya éramos 2, exacto. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración pidiendo la bendición del Señor, de su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar, ¿vale? Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que se encuentran aquí, Señor. Y, Señor, te hemos podido alabar, te hemos podido bendecir, decirte lo que siente nuestro corazón hacia ti, Señor. Gratitud, Señor, amor, respeto, alabanza, adoración, Señor. Te hemos exaltado, hemos confesado que tú eres el único digno de toda honra y de toda gloria, el único digno de ser exaltado, que solo hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, Señor. Y ahora queremos pedirte que tú bendigas tu palabra, Señor. Tú dijiste, Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Y queremos pedirte humildemente que en esta hora tú nos alimentes a través de tu palabra, Señor. Queremos recibir tu palabra, no solo para gozarnos en ella, sino también para ponerla por obra, Señor. Pues bendice todo lo que se va a exponer aquí en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, la carta a los Filipenses es una carta del apóstol Pablo y es una de las cartas que se consideran carcelarias, es decir, que se escribió desde la cárcel, ¿vale? El tema central de esta carta es el gozo del Señor. Pablo está muy interesado en que los receptores de esta carta, sobre todo, no pierdan el gozo, ¿no? Porque él está escribiendo desde la cárcel, está en Roma y
bueno, pues la tendencia natural de la carne, los filipenses amaban. Pablo había formado esta iglesia, la había fundado, y los filipenses amaban al apóstol, ¿no? Y entonces el apóstol, en lugar de autocompadecerse de sí mismo, que sería una actitud muy humana, estando en una prisión de aquellas romanas como eran aquellas prisiones, engrilletado con cepos y tal, en lugar de autocompadecerse de sí mismo, está preocupado por estos hermanos de la iglesia de Filipo, sobre todo que no pierdan el gozo. Es importantísimo el gozo del Señor. Hay un versículo en el profeta Nehemías, ¿no?, donde dice lo siguiente: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque cuando hay gozo en nuestro corazón, somos capaces de emprender cualquier obra que sea necesaria para la gloria de Dios. No tenemos temor a nada ni a nadie. Somos capaces de las cosas más asombrosas para hacerlas para la gloria de Dios. Cuando hay gozo en nuestro corazón. Cuando el gozo se apaga, hasta el sonido de una hoja de un árbol que cae al suelo nos hace temblar. Es importante, al menos es mi experiencia, es importante tener siempre el gozo del Señor y no perderlo. Entonces tendríamos que decir, ¿qué es lo que hace que se pueda perder el gozo del Señor? El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1 y versículo 15, nos lo dice muy claramente, ¿no? El pecado no es algo inocuo. El pecado no es algo que, bueno, como soy creyente, soy cristiano, y como Jesús ya pagó en la cruz por todos mis pecados, pues bueno, si yo peco no pasa nada, ¿no? Si nos arrepentimos, el Señor nos perdonará, pero no es algo inocuo. Es algo que deja secuelas, consecuencias. Y esas secuelas son precisamente que nos hace perder el gozo. Hasta que no volvemos a levantarnos, pasan días. Esto no es algo automático. Fijaros lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia nos narra cómo es el mecanismo de la caída en el pecado, ¿no? Dice, la concupiscencia, que es los deseos de la carne que llevamos dentro de nosotros. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y no es que morimos, porque cuando pecamos no morimos, ¿no? Pero espiritualmente sí, perdemos el gozo. El pecado es lo que hace que perdamos el gozo, ¿vale? Entonces, como antes decía en esta carta, Pablo está muy interesado en que estos hermanos, porque otras cosas que afligen, ¿no?, que nos pueden hacer perder el gozo, pues es tener hermanos que están pasando la situación que está pasando Pablo, preso en una cárcel romana, ¿no? Entonces, está interesado en, sobre todas las cosas, que no pierdan el gozo del Señor, porque es nuestra fortaleza, es lo que nos ayuda en la vida cristiana. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, ¿vale? Es decir, insiste en el tema del gozo. Y luego les pasa a hablar de que hay que guardarse de alguien. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto es porque en aquel entonces, dentro de la iglesia cristiana, ya había empezado. Sabéis que los primeros cristianos salieron del judaísmo. Los apóstoles del Señor eran judíos, el Señor era judío, ¿no? Y los primeros cristianos que se convertían venían del judaísmo. Y entonces el mensaje del Evangelio, el Evangelio que predicaba Pablo y el que seguimos predicando hoy en día, nos dice que la salvación es por la gracia de Dios, por la fe en la obra realizada en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Y ahí no se le puede añadir nada. Sin embargo, en aquel entonces había un movimiento que era el de los judaizantes, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que insistían en que había que seguir practicando las antiguas costumbres de Moisés, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la circuncisión. Esos judaizantes decían que no bastaba con creer en el Señor Jesús para ser salvo, sino que había que hacer que se circuncidaran todos los hombres y que tenían que guardar la ley. Y entonces Pablo, por eso estaba preso Pablo, porque se había enfrentado con esta gente, con este tipo de gente. Él guardaba la esencia del Evangelio, la pureza del Evangelio, y nunca dio su brazo a torcer.
Pero este movimiento estaba infiltrándose en las iglesias. Por eso les dice Pablo a los filipenses que se guarden de esos que predican ese falso evangelio, ¿no? Los llama malos obreros, mutiladores del cuerpo, porque la circuncisión consistía en hacer una mutilación en el cuerpo, ¿vale? Y entonces en el versículo 3 les dice: tú y yo somos la verdadera circuncisión. Porque la circuncisión era una señal que Dios había establecido. El primer circuncidado fue Abraham, ya lo sabéis. Era una señal para que Dios se identificara y dijera: este es mi pueblo. Era la señal del pacto. Pero ahora que nosotros estamos en un nuevo pacto, basado en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos ahora ese pueblo de Dios. Dice Pablo: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿vale? Servimos al Señor y nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿vale? La carne para nada vale. La carne aquí tiene que ver con este currículum, ¿no?, que tenía el apóstol Pablo, que lo vamos a leer ahora, en el judaísmo. Es decir, la religión. Ninguna religión salva. Estamos cansados de decirlo y de predicarlo, ¿no? Solo la obra de Jesús realizada en la cruz del Calvario. Es decir, no sirve de nada tener confianza en la carne. La carne lo que te viene a decir es que tú tienes que hacer méritos de alguna manera para poder obtener la salvación, ¿no? Entonces, está diciendo aquí en el versículo 3, nosotros no tenemos confianza en la carne. Los judíos tenían la confianza en que si cumplían los preceptos de su religión podían ser salvos, pero los preceptos de la ley. Pero la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Por el cumplimiento de la ley nadie se puede salvar, porque no hay nadie capaz de cumplir y guardar la ley desde que nace hasta que se muere sin faltar a un solo mandamiento. Dice: no tenemos confianza en la carne. Pero ahora Pablo va a empezar, se va a comparar con esos judaizantes que querían infiltrar ese falso evangelio y va a decir: mira, si lo que queréis es currículum dentro de la religión judía, mirad el currículum que tengo yo. Versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora empieza. Circuncidado al 8º día, que es lo que la ley decía. El varón tenía que ser circuncidado no el 7º ni el 9º, no, al 8º día. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo dentro del judaísmo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí lo vemos, ¿no? ¿Cuál podía haber sido la confianza de Pablo en la carne, ¿no? El currículum, ¿no? Pero fijaros el 7, ¿no? Aquí hay unos versículos que no tienen desperdicio. Si sois de los que señaláis versículos en vuestra Biblia, estos versículos son dignos de ser señalados, ¿no? El versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo, si hubiera seguido militando en el judaísmo, seguramente hubiera llegado a ser alguien importante dentro de la religión. Había sido instruido a los pies de Gamaliel. Probablemente podría haber llegado a ser un gran rabino, ¿no? Podría haber llegado a tener su propia escuela rabínica y poder haber estado enseñando a discípulos, ¿no? Podía haber llegado a ser alguien grande y seguramente si hubiera permanecido en el judaísmo, ahora mismo no estaría en la cárcel como estaba en la cárcel, ¿vale? Cuantas cosas eran para mi ganancia, dice, yo renuncio a todo esto, ¿no? Lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Y esto es lo importante, esta es una de las cosas que me gustaría tratar en esta mañana, ¿no? Por amor de Cristo. Si no hacemos las cosas por amor de Cristo, no valen para nada. 1 Corintios capítulo 3, cuando nos habla de que si edificamos, ¿no?, la roca sobre la que edificamos es Cristo, pero podemos edificar oro, plata, piedras preciosas, o paja, heno, hojarasca. Dice, el fuego lo probará. Y así, el fuego, ¿qué pasa con la paja, el heno y la hojarasca? Lo consume y no queda nada.
¿Qué pasa con los metales nobles? Que el fuego no es capaz de fundirlos. Eso nos quiere decir que un día todas nuestras obras serán juzgadas. Todo lo que no hacemos por amor a Cristo va a ser consumido, volatilizado y no quedará nada. La motivación por la cual hacemos las cosas es muy importante. Sabéis que todos los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos solo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Si no hacemos las cosas con la motivación correcta, no va a quedar nada. Pablo está hablando aquí: yo he renunciado a todo mi currículum en el judaísmo por amor de Cristo. Y en el versículo 8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El conocimiento de Cristo Jesús, aquel que se le reveló en el camino a Damasco, aquel que le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ese momento, Saulo de Tarso, Pablo, ya fue transformado por completo. La visión de Cristo, aparte de otras visiones que seguro tendría a lo largo de su vida, lo transformó por completo. Dice: todo esto de lo que yo me podía enorgullecer en la carne, todos los títulos, ¿no?, mi linaje, ¿no?, mi pureza dentro del judaísmo, renuncio a todo, lo considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y otra vez, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Sabéis? La basura la echamos en el contenedor, ¿no? Pablo dice: todo esto, en lo que mi confianza en la carne, todo el currículum, todo lo que yo había podido llegar a ser dentro del judaísmo, voy al container de la basura y lo tiro ahí. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Hay que perder para poder ganar, ¿vale? Acompañadme un momento a Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Fijaros lo que dijo Jesús. Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo siempre digo que la entrega al Señor Jesús es una apuesta a todo o nada. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí habíais jugado al póker, pero había una jugada del póker que cuando uno ya ha perdido mucho dinero, ya está, que lo quiere recuperar, hace una apuesta a todo o nada. Es decir, apuesta todo lo que le queda y puede pasar que se quede sin nada o puede pasar que recupere todo lo que había perdido. Permitidme utilizar esta metáfora. Seguir a Jesús, creer en Jesús, es una apuesta a todo o nada. O la apuestas todo por Jesús, o yo no hace falta que apuestes nada. Aquí Jesús nos está diciendo que incluso tenemos que estar dispuestos a apostar nuestra vida. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esto es lo que había sido la experiencia de Pablo y lo que nos está comentando aquí en esta carta en el capítulo 3 de Filipenses. Perdí todo mi currículum en el judaísmo. Perdí mi carrera, a lo mejor como rabino, ¿no? Lo perdí todo, lo tengo por basura, pero he ganado a Cristo. Porque Cristo es mucho más grande, mucho más precioso, es el tesoro más grande que nadie puede encontrar aquí en la tierra. Y luego dice en el versículo 9, y ser hallado en él. Claro, los que de alguna forma se gloriaban en la carne querían ser hallados en su propia justicia. Querían ser salvados por cumplir y guardar la ley. Y esto es lo más necio que hay, porque no hay nadie que sea capaz de guardar la ley. Y Pablo dice, no, a pesar de que él ha dicho en su currículum, ¿no?, en cuanto a la ley intachable, tal y tal, dice, yo quiero ser hallado en Cristo, porque solo irán al cielo los que sean hallados en Cristo. Aquellos que, cuando comparezcan delante del tribunal de Dios, su único argumento, si Dios les pregunta, a ver, ¿por qué te tengo que dejar yo entrar por la puerta del cielo?
Aquellos que tengan su argumento, he sido buena persona en la religión, se irán al infierno. Solo entrarán en el cielo aquellos que digan, porque yo creí en el sacrificio de Jesús realizado en la cruz del Calvario. No vengo aquí confiando en mi propia justicia. Soy consciente de que soy pecador y que mis pecados me impiden entrar por las puertas del cielo. Pero Cristo pagó por mis pecados en la cruz. Quiero ser hallado en Cristo. ¿Lo veis? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Yo hay una cosa que me desespera. Hace poco tiempo tuve esta experiencia hablando con una señora mayor ya, que dices, madre mía, pero como decimos vulgarmente, si le queda poquito de vida ya esta señora, ¿no? Y hablándole y testificándole, y decía que ella era buena persona y que creía que como era buena persona, ella cuando muriera y fuera a encontrarse con Dios, que Dios le tendría que dejar entrar por la puerta del cielo, por su bondad, por su justicia. Y Pablo, que era alguien intachable dentro del judaísmo, dice, no, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia porque no la tengo. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esta es la naturaleza humana. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esta es la naturaleza humana. Nadie podrá entrar por las puertas del cielo confiando en su propia justicia. Es por la justicia que nos dice aquí ahora, lo vamos a leer, versículo 9, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es la fe en Cristo y en su obra realizada en la cruz lo único que nos puede hacer aptos y dignos de entrar por las puertas del cielo, ¿vale? Entonces, claro, aquí quizás lo que sería importante sería definir lo que es la fe, ¿no? Que de hecho ya lo hemos definido, ¿no? Pero en Hebreos capítulo 11 nos lo dice, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque hace falta que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Ahora, ¿cómo podemos saber que tenemos esa fe que salva, ¿no? Bueno, la fe produce obras, ¿no? Dice Pablo en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La prueba indudable de la fe es que hay unas obras detrás que lo corroboran. Fijaros que en el mismo capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de la fe, después del versículo 6, ¿no? Donde nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y tal, ¿no? Luego nos empieza a hablar de los héroes de la fe de la antigüedad, del Antiguo Testamento, empezando por Abel, ¿no? Que dice, Abel por la fe ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín, ¿no? Luego nos habla de Noé, ¿no? Y nos va hablando de todo lo que aquellos héroes de la fe hicieron por su fe, ¿vale? Entonces, la fe se demuestra, se prueba a través de las obras. No son las obras lo que salva, es la fe, pero una fe auténtica y real en Cristo produce obras. Dice en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, ¿vale? Nuestro mayor deleite sobre la tierra tiene que ser conocer cada día más a Jesús. Yo no sé qué hobbies tienes o qué planes tienes, o si estás haciendo, estudiando, no sé qué, pero el mayor de las ciencias y a la que debemos dedicar todos los días de nuestra vida y cada momento que podamos es conocer más a Jesús, conocerle más. Y no me refiero sobre todo a conocerle de una forma intelectual, ¿no? Voy a las escrituras, leo y tal, no, sino conocerle de una forma vivencial y existencial. Que tú lo puedas conocer, que tú puedas tener un tiempo cada día para apartar, para estar a solas con Él, donde le puedas hablar, le puedas decir, Él es nuestro intermediario, nuestro intercesor entre Dios y nosotros, donde tú le puedas decir todo lo que hay, tus tristezas, tus penas, tus alegrías, donde le puedas presentar
el día que tienes por delante y pedir su bendición y permitir que Dios también hable a tu hombre interior a través de su palabra, no es un conocimiento intelectual, existencial y vivencial. Que tú vayas andando por la calle y estés hablando con Él tranquilamente. Y incluso sin tener la Biblia, Él te puede hablar a ti, a tu corazón, a través de cosas, ¿no? A través de la creación, yo qué sé. Es una ciencia conocer a Jesús, no solo de una forma intelectual, que no diré que está mal, pero sobre todo vivencial y existencial. Experimentarlo cada día en tu vida más y más. Y eso no podemos dejar de hacerlo mientras estemos aquí en la tierra. Cuando ya estemos con Él, lo conoceremos perfectamente. Veremos su físico, ¿no? Porque uno de los temas que nadie sabe es cómo realmente físicamente era Jesús, ¿no? Normalmente te lo representan con el pelo largo, con barba y tal, porque era el nazareno, ¿no? Y los nazarenos no se podían cortar el pelo, pero él era nazareno porque vivió en Nazaret, ¿vale? Pero no porque hubiera hecho voto de nazareato, ¿no? Lo veremos cuando estemos con él. Dice, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección, ¿vale? El poder de su resurrección. ¿Te has planteado cómo tuvo que ser el poder de Dios en el hecho de la resurrección? Aquellas mujeres que el primer día de la semana iban, ¿no? Porque amaban a Jesús, iban con sus mirras y aloes a ungir el cadáver de Jesús. Y en el camino iban pensando, ¿y quién nos removerá la piedra para que podamos entrar? Y cuando llegan ya se encuentran la piedra removida. Los soldados se quedaron catatónicos. Habían sellado la piedra, no sirvió de nada. ¿Cómo tuvo que ser el poder de Dios que actuó en la resurrección de Cristo? Tremendo, ¿no? El mismo poder que actuaría en la creación, ¿no? Pues este poder está a tu alcance y a mi alcance. Porque el apóstol Pablo está diciendo que quiere conocer a Jesús y el poder de su resurrección en su propia vida. En su propia vida quiere conocer este poder, ¿vale? El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Pues esto es lo que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora en ti, mora en mí, si has creído en Cristo. Dice, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esto haríamos así, ¿no? Participación de los padecimientos, no. Esto no me interesa. Pues si no nos interesa participar de sus padecimientos, quizás el Señor tampoco nos permitirá un día estar en su presencia, ¿no? Porque esto va todo en el mismo lote, ¿vale? Jesús nos enseñó que no solo Él debía llevar la cruz, sino nosotros también. Lo hemos leído antes. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, sígame, y allí donde yo estuviera estará mi servidor también, ¿vale? La participación de sus padecimientos, igual que Él. ¿Padecemos por causa de Cristo o lo rehusamos? Es muy fácil, rehusar el padecimiento por causa de Cristo. Tú no digas a nadie que eres cristiano y no padecerás por Cristo. Te tratarán como uno más. Dirán, bueno, una persona normal y corriente. Ahora, tú ponte en el lugar donde Dios te ha puesto, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con tus amistades, y confiesa que eres cristiano. Y empezarás a experimentar los padecimientos de Cristo. Porque como el mundo trató a Cristo, lo crucificaron, también tratan de la misma forma aquellos que nos hemos identificado con Él y lo estamos siguiendo a Él. Si no testificas, seguro no padecerás. Pero acompañadme, Hechos capítulo 5, versículo 40. Vamos a ver, porque aquí nos encontramos con gente masoquista, ¿o qué les pasa a esto? Pues que tienen que ir al psiquiatra y que les hagan y que les analicen. Fijaros, Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. Está hablando de Pedro y Juan, que fueron apresados por predicar el Evangelio ahí en Jerusalén, ¿vale? Las autoridades religiosas, sacerdotes, etcétera, los metieron en la cárcel. Tienen un debate, ¿qué hay que hacer con estos hombres? Y hay uno que es, me parece que es Gamaliel, ¿no? Hay uno que dice, a ver, un momento, dejadlos. Si este movimiento no viene de Dios,
esto se difuminará en 4 días. Ya había habido otros movimientos de otros falsos mesías que se habían erigido como alguien importante, los habían matado y aquello se había acabado, ¿no? Y este dice, si esto no es de Dios, tranquilos, porque en 2 días desaparecerá. Pero si este movimiento es de Dios, cuidado, no sea que estemos luchando contra Dios, ¿no? Y dicen en el versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Los azotaron, les dieron latigazos y encima estaban gozosos. Eso es lo que yo decía. ¿Qué pasa? ¿Que esta gente era masoquista? ¿Qué pasa? ¿Que esta gente tenía que ir al psiquiatra? ¿Cómo puedes estar gozoso después de que te han dado 30 latigazos? No sé cuántos serían, da igual, ¿no? ¿Cómo puedes estar gozoso? Estaban gozosos porque habían padecido afrenta por causa de su nombre. Estaban gozosos porque sabían que esto es inevitable. Y sabían, cuando somos perseguidos y cuando nos maltratan y cuando nos insultan, yo me he encontrado alguna vez que me han insultado y le he dicho a la persona, gloria a Dios, tus insultos son gloria bendita para mí. ¿Por qué? Porque esto demuestra realmente que nos hemos identificado con Jesús. A Jesús lo golpearon, lo escupieron, lo azotaron, le insultaban, le dieron de bofetadas. ¿Y nosotros que somos sus seguidores qué? ¿Me aprovecho de la salvación? Eso sí, me interesa, ¿no? Jesús murió por mí en la cruz, soy salvo. Me aprovecho del regalo, pero no quiero saber nada de quien me ofrece el regalo, ¿no? Esto muchas veces son así los niños, ¿no? Cuando vienen los reyes o la Navidad, muchas veces actúan de esta manera, ¿no? Actúan de que han pedido sus regalos, ¿vale? Tú les das el regalo, abren el regalo, ¡oh! ¿Cómo se gozan con el regalo? Pero a veces no le van a dar las gracias a la persona, al padre o a la madre que le ha hecho el regalo. ¿Cómo somos nosotros en nuestra relación con el Señor? ¿Acepto la salvación, pero padecer por causa de su nombre? No. Esto va en el mismo lote. Si has aceptado a Cristo, debes saber que dijo Jesús. Es un camino estrecho. La puerta es estrecha, el camino es angosto, pero es el que lleva a la vida. Es un camino estrecho, ¿vale? Dice en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, ¿vale? Pablo mismo dice que él no ha terminado la carrera, ¿no? Todavía está, como cualquiera de nosotros, mientras estamos aquí, estamos en la carrera. Es un símil que muchas veces el apóstol Pablo utiliza, el de la carrera, ¿vale? Para identificarlo, una alegoría de la vida cristiana. En aquel entonces estaban en auge los Juegos Olímpicos de la antigüedad, que se hacían a un dios falso griego llamado Zeus olímpico, ¿no? Y Pablo era conocedor de la cultura helena, ¿no? Y él había visto cómo se preparaban los atletas para competir en estos juegos. Y muchas veces utiliza el símil de la vida cristiana como una carrera de fondo, que hay que correrla, ¿vale? Y entonces aquí es lo que él está diciendo, ¿vale? Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, ¿vale? Es una carrera, ¿vale? Y no podemos simplemente decidir que no la queremos correr, conformarnos como ya estamos y ya estoy bien. No. Hay que proseguir la carrera, ¿vale? Dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En esta carrera no cabe la nostalgia. Hay que olvidar lo que está detrás. No podemos anclarnos en el pasado y vivir del pasado y de recuerdos. No, lo que está en el pasado ya ha sido vivido y ya de alguna forma
De esto tendremos que dar cuentas el día que estemos delante del tribunal de Cristo, ¿no? Lo que tenemos que extendernos es a lo que está delante, lo que todavía está por alcanzar, por conquistar, ¿vale? Esto es a lo que tenemos que aferrarnos. Prosigo a la meta, dice él, ¿vale? Mientras estamos aquí abajo, debemos seguir avanzando en la carrera cristiana, sin nostalgias del pasado, mirando el presente y el futuro, puestos los ojos en Jesús. Una de las cosas que enseñaba también Jesús es: el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿vale? Fijaros lo que dice el propio apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 al 27. Ahí entraríamos en el debate de si realmente una vez salvo, salvo para siempre, ¿no? Una vez salvo, salvo para siempre. No me quiero identificar ni postularme en qué lado estoy, ¿no? Pero lo que sí os invito a que leáis esto conmigo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 al 27. Y está hablando de la disciplina de la vida cristiana. Y Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quedaros ahora. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo creo que no hace falta añadir nada más, ¿no? Simplemente lo que voy a decir es de que a mí no me sirve de nada llevar 38 años en los caminos del Señor si yo ahora, por la razón X, Y o Z, la que fuera, decidiera otra vez dejarlo todo y volver al mundo otra vez. No me servirían de nada los 38 años que llevo en los caminos del Señor, porque hay que perseverar hasta el final, hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado, versículo 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No vivamos en el recuerdo. Yo había hecho. No, fíjate en lo que queda por hacer todavía y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, ya es el último. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa meta no la obtendremos hasta que el Señor venga por su iglesia y seamos arrebatados, o hasta que pasemos a su presencia. Es una carrera de fondo, como antes decía, y una carrera de obstáculos, ¿no? Pero hay que correrla. No podemos quedarnos parados y decir: oh, ya tengo mi salvación, ya, que corran los demás, que yo aquí sentadito estoy muy bien. No. Hay que correr esa carrera hasta el final, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo, unos cuantos años más tarde de esto que estamos leyendo aquí, ya terminaría la culminación de los padecimientos de Cristo en su propio cuerpo. Dice la tradición que lo decapitaron, ¿no? Por causa de su fe en Cristo, ¿verdad? Pablo compara la vida cristiana como una carrera de fondo. Hay que llegar a la meta. Y la meta nos habla aquí de que hay un premio, ¿no? Ahí sale la palabra premio. ¿Cuál puede ser este premio? No nos tiene que importar tanto, ¿no? Porque una vez el Señor lo entregó todo para salvarnos, entregó su vida, ¿qué premio, qué recompensa esperamos? Si nos da algo, si nos ofrece algo, se lo rendiremos en un acto de adoración a sus pies, el día que estemos ahí delante de Él, alabándolo. ¿Qué premio podemos esperar si Él lo ha hecho todo por nosotros? Pero hay unas palabras de Jesús que personalmente sí me gustaría poderlas escuchar en ese día, y creo que a cualquiera de vosotros también, ¿no? Esas que Él dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿vale? Estas son las que me gustaría escuchar a mí. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana. Simplemente dejar 3 ideas grabadas para que puedan quedar grabadas en nuestro corazón y podamos vivir nuestras vidas a la luz de ellas, ¿no?
La primera idea que me gustaría dejar es, no podemos vivir del pasado, tenemos que seguir avanzando. No nos anclemos en el pasado, en viejos recuerdos, porque eso nos paraliza. Nos quedamos ahí disfrutando, ¿no?, de las cosas y nos paraliza delante de todo lo que queda todavía por hacer. No podemos vivir del pasado, tenemos que seguir avanzando. La segunda idea me gustaría dejar entre vosotros: debemos participar de los padecimientos de Cristo. No para obtener nada, no vas a obtener, ¿qué puedes obtener? ¿No? Nada, sino como una reafirmación de que somos de Él. Esto es la reafirmación, la confirmación de que somos de Él. Ahí dice Pedro en una de sus cartas que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y es así, debemos participar de los padecimientos de Cristo. Y la tercera es: animaros, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo podía decir: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero hoy en día, empezando por este que está aquí, yo no puedo decir a nadie: sé imitador de mí. ¿Por qué? Porque cometo errores, cometo fallos, ¿me entendéis? Por eso hay que poner los ojos en Jesús. Hace poco tiempo estaba también hablando con una persona, era colombiana, y me estaba hablando le estaba testificando yo de mi fe y tal, y me estaba hablando de la mala experiencia que había tenido con los evangélicos, ¿no? Pero con uno que de ahí de Colombia, que hizo no sé qué, que hizo no sé cuántos, que cómo se puede predicar y luego hacer esto y tal. Y me vino a la mente este versículo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas los ojos en el hombre, ni siquiera en el hombre que te habla de Jesús, porque es un hombre y este hombre puede fallar. Y si tú has puesto tu fe en el hombre en lugar de ponerla en Jesús, a la primera que veas a ese hombre cometer un fallo, un error, tu fe se tambalea y se viene abajo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana y que el Señor nos bendiga.